Muy buenas noches. El próximo 6 de febrero se cumplirán 3 meses desde que el consejero de Educación anunciara que iba a convocar una OPE en su departamento con el 70% de plazas en euskera. Desde entonces mucho ha llovido y hemos visto muchos tiras y afloja con sindicatos, profesores, pero también entre los propios compañeros del cuatripartito. La presidenta Barcos confirmó anoche en Navarra Televisión que el Gobierno iba a aprobar esa OPE la próxima semana, apurando hasta el final los plazos en busca de un acuerdo para el que la propia Barcos dijo no ser optimista. Sus socios de gobiernos no entienden la espera cuando las posturas están más que definidas y nadie parece dispuesto a ceder. Vamos a analizar este y otros titulares que anoche dejó la entrevista que la presidenta del Gobierno concedió a esta casa, a Navarra Televisión. Así comenzamos. La presidenta lo adelantaba anoche en Navarra Televisión y así ha sido. Esta mañana la sesión de Gobierno ha vuelto a aparcar la aprobación de la OPE de Educación hasta la próxima semana con la pretensión de apurar el plazo y alcanzar un acuerdo entre las cuatro fuerzas del cuatripartito que se antoja, y la propia presidenta Barcos lo reconoció, difícil. Entre tanto, sigue sin determinarse el número de plazas y si los exámenes serán con lista única, sin diferenciar por euskera y castellano como hasta ahora. Una aspiración a la que estaba dispuesta Geroabay a ceder en ello, pero a la que no renuncia EH Bildu. Muy buenas noches de nuevo. Vamos a hablar de esa OPE y de otros tantos titulares que dejó anoche la entrevista en este mismo plató que Roberto Cámara le realizó a la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barcos. Analizamos todos los vértices y matices de muchos de esos asuntos con las personas que esta noche nos acompañan y ofrecerán sus opiniones. En este caso saludamos a Alma Saiz. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Vera. Nos acompaña también en ese tiempo de tertulia y se estrena en este plató. Le doy las gracias por ello, por querer participar con nosotros, Begoña Alfaro. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias. Ya habitual, ya conocido entre todos ustedes, Jorge Esparza, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vera. Y cierra también este tiempo de debate Iñaki Aguirre, que también nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, lo que primero vamos a hacer es centrar un poquito la situación en torno a cómo está la famosa y releída oferta pública de empleo en educación que el Gobierno tiene pendiente entre sus asuntos y que dejará para la próxima semana. Vamos a ver cuáles han sido los últimos acontecimientos y abrimos el tiempo de análisis. Lo adelantaba la presidenta Barcos anoche en Navarra Televisión. Sin ninguna duda la semana próxima, el próximo miércoles. Es el plazo que se da al Gobierno para aprobar la OPE de Educación. Plazo máximo para poder llegar a un acuerdo a todos los niveles, a nivel político, a nivel sindical. No soy optimista en estos momentos, no le engaño. Pero desde Podemos e Izquierda Esquerra no entienden esta espera en aprobar la convocatoria. No entendemos ni compartimos cómo después de 2 meses se siga con la misma propuesta. Nos parece que es una tomadura de pelo a quienes realmente la están esperando con ilusión para preparar, pero también para quienes hemos hecho un esfuerzo de planteamientos diferentes. Un retraso que no tiene sentido. Las posiciones están claras y el Gobierno tiene que tomar una decisión al respecto, y cuanto antes la tome mejor. Aún así, ambas formaciones mantienen la esperanza de que el Ejecutivo plantee una propuesta de OPE revisada. Entendemos que si se ha tardado 2 meses es porque va a haber una nueva postura, si no, no tendría sentido. Estoy esperanzada porque yo creo que es algo de sentido común. Es que es la propuesta que nos hacen los servicios técnicos del Gobierno de Navarra. Sí que se muestra el Ejecutivo dispuesto a hablar sobre la lista única, requisito indispensable para EH Bildu. La lista única es una, yo diría, posición más que razonable. Lo que no puede ser es una posición de imposición, que es lo que gobiernos anteriores venían haciendo con esta cuestión, y por lo tanto nos daremos, sí, como no, un tiempo, sin ninguna duda, para hablarlo con todas las partes. Habrá que esperar hasta la semana que viene para conocer el desenlace de una OPE que lleva meses debatiéndose. Pues sí, el debate está en la calle desde hace meses, desde hace muchas semanas. La incertidumbre entre los futuribles opositores va creciendo y siguen sin conocerse qué número de plazas serán, aunque ahí parece que ya está todo dicho, y si será o no por lista única. Este tema ha de resolverse ya la próxima semana, pero ¿creéis que el Gobierno ya tendría que haber movido ficha y haberla aprobado hoy mismo en la sesión de Gobierno? Yo creo que indudablemente ahora si se va a revisar en aras de encontrar una OPE que no sea tan desequilibrada,
tan sesgada y basada en unos criterios, yo creo que claramente falsamente técnicos y más bien claramente políticos. Si este tiempo va a ser necesario, pues bienvenido sea, ¿no?, que se agote el plazo. Pero indudablemente encontramos a un problema dentro del los propios grupos que sustentan el gobierno, pues porque Izquierda Esquerra no comparte, Podemos no sabe muy bien dónde está, y está claro que bueno, está trayendo problemas, pues porque es un planteamiento que no se comparte por la mayoría de la sociedad. Begoña. Sí, a mí personalmente lo que me da pena es que con este tema lo que haya aflorado es una vez más los enfrentamientos de banderas, los enfrentamientos de idiomas, los enfrentamientos de símbolos. Creo que es un tema, yo personalmente creo que es un tema complejo, es la propuesta que se ha hecho, decimos sí a la OPE, pero no en estas condiciones, creemos que es mejorable y hay alternativas y se han propuesto alternativas. Entonces, quiero pensar que este retraso, que creo que no se tiene que prolongar más, se debe, o espero que se deba, a que se ha revisado y que se han contemplado las alternativas que se proponen. Hasta ahora es cierto que tampoco hemos visto que el Departamento de Educación haya sido muy flexible o se haya mostrado muy flexible, pero en todo caso sí que considero que es un tema pues bueno, que se tiene que resolver ya, y que bueno, tenemos que tender puentes y evitar, como digo, una vez más enfrentamientos en cuestiones fundamentales. Vamos a recordar que entre los socios del cuatripartito, Izquierda Esquerra desde el principio dijo no a la propuesta que hacía el Departamento de Educación, hizo su propia propuesta con un mayor número de plazas en castellano que las que contempla el diseño del propio Departamento de Educación. Después Podemos hizo otra, después de que se hubiera rechazado la propuesta de Izquierda Esquerra, con también más plazas, aunque menos que las que marcaba Izquierda Esquerra en castellano, y parece que también se rechazó. Gero Abay dijo estar dispuesto a ceder en la lista única que también pretendían, y EH Bildu dice que por ahí no va a pasar. Entonces, estas son las últimas patas de un banco que se está asentando, pero que no termina de coger estabilidad, ¿no? A mí me da la sensación de que Uxue Barkos y su gobierno están padeciendo en cierta manera, si me permite la expresión, el síndrome de Palacio. Es decir, Uxue Barkos y Gero Abay, una formación política y una política que después de muchos años, de 11 años ostentando cargos políticos sin ningún tipo de responsabilidad, se encuentran con que de repente, y cuatro formaciones políticas que durante todos estos años no han ostentado la labor de gobierno, se encuentran con que gobernar es mucho más difícil que estar en la oposición. Se encuentran con que con gobernar consiste en tomar decisiones y en ponerse de acuerdo y en llevar a cabo decisiones pensando que vas a acertar. A veces acertarás y a veces te equivocarás, como nos ha pasado a todos y como nos seguirá pasando desde luego. Pero tienen ese cierto miedo a actuar. No sé ya la cantidad de semanas, meses diría que llevamos hablando del mismo tema, y parece que la situación, lejos de mejorar, lo que hace es enconarse todavía más. Es decir, ayer veíamos como Bildu decía que no iba a exigir una OPE en la que se redujera el número de plazas de euskera, y al mismo tiempo hemos visto cómo desde Izquierda Esquerra se mantiene firme en la postura inicial de decir que no comparte esta disposición. Ayer veíamos a la señora Barkos pues poco menos que echarle la culpa del ruido mediático, que esto es ruido mediático, que la culpa es de UPN, de que está alentando a la gente. Bueno, esto es un problema que está surgiendo en el seno de su gobierno y que hay dos formaciones que comparten la propuesta y otras dos que no. Aquí vamos a ver realmente quién manda en el gobierno y si al final este es un gobierno de izquierdas, como se nos ha vendido, o es un gobierno nacionalista en el que va a primar los intereses políticos de las formaciones nacionalistas respecto a las formaciones de izquierdas. Visto el inmovilismo de las diferentes posturas en el seno del cuatripartito, nadie está dispuesto a ceder. El Gobierno debería ya hoy, en su sesión de Gobierno, no haber prolongado más esta situación y haber tomado una decisión, o ha hecho bien el Ejecutivo liderado por Barkos de esperar hasta el próximo miércoles. Recuerden que hay que acotarse a unos plazos para que la OPE entre también en calendario. Y parece que la presidenta ha optado, o su ejecutivo, en apurarlos al máximo para intentar llegar a un acuerdo que ella misma dijo no era optimista. ¿Debía haber movido ficha? Hombre, realmente se están apurando los plazos. La OPE tiene que salir como muy tarde, aprobada por el Consejo de Gobierno del próximo miércoles, porque esto tiene sus plazos, la gente tiene que opositar, tiene que tomar posesión y tienen que estar trabajando para el comienzo del curso, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho más que decir. ¿Está el Gobierno apurando los plazos? Sí, porque es un cuatripartito, y un cuatripartito supone llegar a acuerdos con otras formaciones políticas que tienen otras ideas políticas, ¿no? Ese es un problema. En este caso, de todas maneras, parece que el criterio técnico es muy claro, porque
es un criterio técnico que comparte este gobierno y que comparte con el gobierno anterior. Es decir, si tú metes a todos los niños en infantil, a todos no, pero a una gran parte de los niños a estudiar en inglés, resulta que al cabo de los años no necesitas estabilizar a más profesores que solo sepan castellano. Y ese es un problema que demuestra la OPE de ahora, pero que ya la OPE que pretendió sacar y que tuvo que echar para atrás el gobierno anterior decía lo mismo: no se necesitan más profesores que solo sepan castellano en infantil, nos arreglamos con los que tenemos, nos arreglamos con los que tenemos en primaria también. Entonces, si los dos gobiernos de ideologías muy distintas, unos nacionalistas españoles, otros nacionalistas vascos, ven la cosa desde el mismo punto de vista y el criterio técnico está claro, pues es muy difícil ahí moverse, ¿no? Quedan algunos flecos, que ya se ha hablado, pues el tema de la lista única, que ahí sí que realmente es una rareza de esta comunidad foral, solo existe aquí, el tema de la lista única. En las demás comunidades que tienen varias lenguas, este sistema que prima, en principio, a los que solo saben castellano, no existe, nadie se le ha ocurrido ponerlo. Y a nadie se le ocurriría ponerlo, por ejemplo, para el inglés, ya lo dijo Uxue Barkos muy claro en la entrevista. Cuando logremos por fin, que es la voluntad de este gobierno, y era la voluntad del anterior, pero no se ha conseguido, sacar una OPE en la cual se puede exigir un certificado de C1 de inglés, por ejemplo, para dar clase a los niños, les vamos a poner en otra lista a estos también para que no puedan dar clases en castellano. Es un poco raro, ¿no? Ahí sí que queda algún fleco por atar y yo creo que el gobierno está luchando por llegar a un acuerdo con las otras formaciones del cuatripartito en este sentido. Iñaki, haces referencia, y lo dijo hoy la presidenta, que es una oferta técnica, pero es que son los propios socios de su gobierno los que dicen que no es una cuestión técnica, es decir, los que creen que es una cuestión política. Mira, y has hecho referencia a algo que dijo ella ayer. Aquí tengo la nota, ella hacía referencia a que la propuesta de OPE era la misma que había planteado el gobierno de UPN. En esta nota de prensa, publicada por un periódico regional, que no es dudoso de ser de tendencia de UPN, es decir, no estamos hablando del diario Cordovilla, mira, aparece al detalle la oferta pública que presentaba el anterior ejecutivo. Educación infantil, entre 30 y 35 plazas de maestro de infantil en castellano, 15 plazas de maestro infantil en euskera. Educación primaria, 15 plazas de primaria en castellano, 15 plazas de primaria en euskera, 20 plazas de pedagogía terapéutica en castellano. Educación secundaria, 10 plazas de orientación en castellano y 6 plazas en euskera. Es decir, lo que Uxue Barkos nos contó ayer no tiene nada que ver. Hablaba de la del 2015. No, esta es la del 2015 que presentó Iribas y que no llegó a un puerto. Es decir, esta información que recoge el diario Noticias y que no creo que sea dudoso de participar de la opinión de UPN es lo que decía esto. Es decir, yo no sé si lo que dijo ayer Uxue Barkos es cierto o no, que tú hayas vuelto a defender, Jorge, que eran los mismos planteamientos de UPN. Vamos, en relación con lo que has comentado. A mí de entrada lo que me sorprende es que siempre que hay discrepancias, o siempre, parece que esto ya es viejo, pero bueno, son unos meses los que lleva funcionando el nuevo gobierno, siempre que hay algún tipo de discrepancia nos llevamos las manos a la cabeza, o UPN o la derecha se lleva la mano a la cabeza, porque claro, yo entiendo que la costumbre es gobernar, orden y mando, nosotros tenemos mayoría y aquí se hace lo que nosotros queremos y punto. No hay ningún problema en intentar llegar a consensos, no hay ningún problema en que formes... Que lo reconozca Uxue Barkos. No hay ningún problema en que haya distintas ideologías y haya la capacidad y la voluntad de llegar a entendimiento en cuestiones que son polémicas. Dicho esto, no hay ningún problema en el diálogo, no hay ningún problema en que existan discrepancias. Vale. Dicho esto, a mí me sorprende como ciudadana que ahora UPN se erija como defensor de de una educación equilibrada, de calidad y demás, cuando la precariedad que existe a día de hoy... defensores de una educación de calidad en castellano. Yo no soy nacionalista, Jorge. No, pero que digo que también los partidos nacionalistas ahora se preocupan por el la inglés y por el precariedad que castellano. existe ahora mismo entre el profesorado, la temporalidad que existe ahora mismo entre el profesorado. Eso no lo hemos hecho ninguno de los que ahora... o ninguno de los grupos que ahora han entrado al gobierno. Eso es una cuestión de la que es culpable exclusivamente el gobierno que ha habido en décadas anteriores o en años anteriores de UPN, la temporalidad y la precariedad. Como pero digo, esta OPE responde a esa precariedad, a esa temporalidad. ¿Esta OPE responde a eso? Esta OPE de entrada lo que hace es ofertar... Como decir, si responde a eso, no, porque Uxue Barkos dice que sí, Izquierda Esquerra dice que no. Es decir, o responde a esas necesidades reales de la comunidad educativa o no. ¿Es necesaria una OPE? Sí. Nosotros queremos que en estos términos, no, que es mejorable, como digo, que es mejorable y para eso hemos propuesto una alternativa, pero que es necesaria, sí, sí, precisamente para solventar, entre otras cosas, me fastidia utilizar lo de la herencia porque lo han utilizado vuestros socios políticos. Bueno, la herencia de momento Uxue Barkos está saliendo.
al bando en según qué cuestiones. Lo que está claro es que Elma. un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, que desde luego el gobierno que actualmente existe en la Comunidad Foral de Navarra, considero que para nada es así, tiene que garantizar una OPE que respete la igualdad de oportunidades y el acceso de la ciudadanía a la función pública en igualdad entonces, primero, yo creo que es una OPE que no responde a una realidad sociolingüística de nuestra comunidad, no responde a la realidad que existe en Navarra, y segundo, no garantiza con esa lista única esa igualdad de oportunidades. Por eso creo que está encontrando tantos problemas en 4 grupos que sustentan el gobierno. Y luego hay una cosa que no sé si os habéis planteado que llama la atención, y es que cuál ha sido la OPE o cuál va a ser la OPE del 2016-2017 en el País Vasco. Y es que no va a existir. Normalmente venían siendo parejas y no sé si es cierta coincidencia que no va a existir ni en primaria ni en secundaria, ¿no? Por decirlo así. Quiero decir que, al final, ¿cuál es el criterio, esos criterios técnicos, Iñaki, tan argumentados? ¿Dónde están esos criterios técnicos? Por lo visto. ¿No serán criterios políticos que se enmascaran con unos criterios técnicos y que no están encontrando el consenso, lógicamente, porque no es lo que Yo creo que es bastante demanda técnica la y ciudadanía? todo el mundo puede entenderlo si conoce cómo funciona el sistema educativo. O sea, si tú coges, normalmente los profesores de infantil cogen a un grupo de alumnos y entran con ellos y les dan clase cuando están en primero de infantil, en segundo de infantil y en tercero de infantil. Y cuando salen de tercero de infantil, vuelven a coger otro grupo y están con ellos 3 años. Si tú, mientras tanto, en ese colegio lo has pasado al PAI, resulta que el grupo, simplificando, el grupo de primero de infantil ya está en euskera, digo, en inglés. El de segundo también. Y tú, cuando sales, vas a coger un nuevo grupo. ¿Qué lo vas a coger, en castellano o en inglés? Esa es la cuestión que tienes que elegir. Ahora el consejero y el gobierno ha decidido, no, los colegios que están con el PAI que sigan, ya veremos luego cómo arreglamos este desaguisado. Pero este año que sigan, porque no nos da tiempo a cambiar las Luego cosas. hablamos del PAI. Pero Entonces, Iñaki, sí, el que haya un PAI, dices, la realidad sociolingüística, pero es que vamos a ver, el 80% de la población de Navarra o más es monolingüe en castellano. Es así, esa es la realidad sociolingüística. Pero hay otra realidad, ¿los padres quieren que sus hijos sean monolingües? No lo quieren. Entonces, el sistema educativo se tiene que adaptar a los gustos de los padres, en cierta medida. A la vista de los hechos, no lo quieren los padres. Es decir, ayer cuando escuchamos a la señora Barcos, y dependiendo quién hable, qué formación política hable, parece que el PAI ha sido un sistema impuesto, y el PAI ha sido un sistema que se ha puesto siempre en coordinación con las APIMAS, con la demanda precisamente de los padres que quieren una educación plurilingüe. Y en algunos centros se ha puesto en contra de las APIMAS y en contra de todo. En cualquier caso, Iñaki, si es tan sencillo de entender, ¿por qué formaciones? No te estoy hablando ya de UPN que quiere acabar con todo, sino como formaciones como Podemos, Izquierda, Esquerra no ven el planteamiento tan fácil que tú has expuesto. Bueno, vamos a introducir el asunto del PAI porque evidentemente también se le preguntó a la presidenta Barcos sobre el programa de aprendizaje en inglés y ella defendió la moratoria que ha decidido su gobierno, considerando que hubo un exceso de centros en los que se ha implantado en los 3 últimos años. Un exceso, dice la presidenta, porque en los 3 últimos cursos se incorporaban a este programa 20 centros, cuando en años anteriores la cifra había sido muy anterior, y dice que es momento de replantear el PAI. Vamos a escucharla. Implantación absolutamente desmedida que en estos momentos exige que seamos capaces de rediseñar lo que la red educativa pública necesita para poder atender las necesidades. Lo que buscamos es algo muy importante, y es que todos los niños y niñas que en Navarra acuden a la red educativa pública tengan la posibilidad de estudiar con un profesorado al que se le ha dado tiempo, porque en muchas ocasiones es un profesorado que está haciendo el esfuerzo en sus horas libres, sin ningún tipo de ayuda por parte de la administración, para acometer un reto tan importante como educar a nuestros hijos en materias diversas en inglés. Y recordaba la presidenta la imposibilidad ahora mismo de convocar plazas que exijan ese nivel C1 de inglés a los docentes debido a un decreto a nivel nacional que, dijo también, espera que se derogue con el cambio de gobierno y permita en la OPE que ahora se aprobaría, pero que también contempla plazas para el año próximo, solventar en cierta medida o en alguna manera esa realidad para poder convocar, sí, entonces, plazas en inglés. Que yo quería comentar, a mí, por supuesto, Begoña, que me parece normal que en el seno de un gobierno cuatripartito surjan distintas sensibilidades. Es decir, a mí lo que no me parece normal es que ayer la propia presidenta no aluda a esas diferencias de criterio político entre las distintas formaciones, sino que prácticamente todo el ruido, todos los problemas que tiene este gobierno son consecuencia o del gobierno anterior de UPN o de la gestión que UPN está llevando a cabo en la oposición. Es decir, que lo afronte con total normalidad, el decir, mira, somos 4 partidos en los que 2 tenemos una postura y otros 2 otra, y estamos enfrentados, y va a llegar a enconarse la situación, pero es que no es esa el planteamiento que hace la presidenta. Y en cualquier caso, hablamos antes de WhatsApp, pero hombre, a mí que sean los nacionalistas los que ahora se vayan a arrogar el papel de defensores de la educación en castellano y en inglés, pues tiene cierta guasa, me parece a mí. Pues ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que se está solventando otra vez con una especie como de revanchismo entre
Geroa Bai o los grupos que sustentan el gobierno contra UPN, por ejemplo, en el caso del PAI lo mismo, lo estamos viendo. Es un problema de falta de ejecución y de previsión de los últimos 5 años del gobierno de UPN en relación al PAI, porque evidentemente no se ha hecho como se tenía que hacer y nos ha supuesto un retraso en relación a otras comunidades autónomas. Se intenta solventar ahora con una paralización absoluta del mismo. También con ciertas connotaciones de que el PAI es el enemigo del avance del euskera, ¿no? que yo desde luego para nada comparto. Entonces, yo creo... A mí me sorprende cómo de todo hacemos un enfrentamiento. O sea, qué ganas tenemos de agarrarnos al castellano frente al euskera, al nacionalismo. Yo sí que apelaría a una actitud un poco más constructiva. Me parece además una visión muy simplista. Yo, por ejemplo, con el tema del PAI, yo creo que es que a mí personalmente sí que me parece, y si estás en contacto con profesores o bueno, con gente que se mueve, con gente que pertenece a las APIMAS, o sea, hay muchísimos problemas, el PAI acarrea muchísimos problemas, no se nombra a las minorías. Las minorías, ¿cómo asumen las minorías el PAI? Si hay muchísimas personas, muchísimos críos que están en los colegios y no hablan perfectamente todavía el castellano. Otra cuestión, el profesorado no está preparado, y no está preparado pues porque no se puede implantar un modelo de este tipo de la noche a la mañana, no desde luego por dejación o por falta de competencia o de preparación de los profesores. Ya ni te cuento las escuelas rurales, vete a preguntar las escuelas rurales cómo van a asumir o cómo van a gestionar el PAI. Pero eso no nos puede llevar a paralizarlo, eso habrá que analizarlo, habrá que reformarlo, pero no paralizarlo. Un programa que, ostras, que estamos hablando de educación. Yo de verdad sí que lo pienso, o sea, insisto, como ciudadana, no puedes implantar un programa de esta envergadura que va a condicionar generaciones futuras. Yo siempre recuerdo, yo soy la primera generación de educación secundaria, la primera generación de la ESO. Yo tengo recuerdo de estar 4 cursos repitiendo la misma materia y de llegar a la universidad y de tratarnos los profesores como pobrecitos estos que vienen, que son el experimento de tal. Yo no lo quiero eso para generaciones futuras. Sí que creo que es un tema, yo no estoy en contra, yo creo que el inglés es una lengua, o sea, que es obligatorio que todos los críos y crías de esta comunidad y de toda España lo hablen. Totalmente de acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero vamos a hacerlo con una medida que, o sea, con medidas y con un sistema que garantice realmente un aprendizaje, por un lado de las materias y por otro del idioma. Tampoco vamos ahora a olvidarnos del contenido de cada materia. Hombre, pero convendrás conmigo y después Jorge. Realmente nosotros, en fin, los nacionalistas vascos, los que estemos en contra de que se aprenda inglés, todo lo contrario, nos encanta, y de hecho muchas icastolas han sido muy avanzadas, por ejemplo, en temas como la introducción temprana del inglés, que ha funcionado muy bien. Pero es que el PAI, por su naturaleza, por la manera de gobernar de UPN, ha funcionado en contra del euskera. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos estos problemas. O sea, si el PAI se hubiera implantado en la línea D al mismo ritmo que en la G y en la A, entonces tendríamos el problema también no podríamos sacar plazas en la OPE de euskera. Porque tendríamos el mismo problema. La gente que está en las icastolas en modelo D tendría que estar dando clases en inglés y no se les puede exigir. Entonces tendríamos el mismo problema. Entonces, ¿pero por qué? Porque UPN ha sido muy sectario y ha dicho vamos a sacar el PAI en contra del euskera. Y entonces vamos a ponerlo todo en las líneas de castellano para que la gente deje de apuntarse a las líneas de euskera. UPN es la realidad sociolingüística de Navarra, no es UPN, es la realidad de nuestra comunidad. La realidad de nuestra comunidad hace que solo la gente que no sabe euskera quiera aprender inglés. Esa no es mi realidad sociolingüística. Yo hablo euskera y inglés. O sea, ¿qué realidad es esa? No, pero a ver, eso se lo inventó UPN para ir en contra del euskera. UPN no, se lo inventó con el apoyo del PSOE, quiero decir, la globalización que hace que el inglés pueda ser un vehículo tanto económico como de desarrollo. ¿Solo para los que no saben euskera? Entonces, ¿por qué no se da en el modelo D? Bueno, le doy el turno a Jorge, que intenta hablar y no le vamos dejando. Jorge. A mí es que me sorprende lo garantistas que son ahora mismo los partidos nacionalistas vascos con el tema de la educación en inglés, y esa misma garantía se pretende, por ejemplo, ahora que se propone la implantación, la extensión del modelo D a toda la zona no vascófona. Por ejemplo, se han hecho los informes y se ha pensado cómo se va a hacer la implantación, o eso no requiere tantas garantías. Es decir, la implantación del modelo D en toda la zona no vascófona, ya. La paralización del PAI es un modelo probado y que tiene muy buenos resultados. ¿Y cómo fue la implantación del modelo del euskera? Leeros vuestra evaluación de vuestro Departamento de Educación del año 2009, donde dice que el modelo D está funcionando de maravilla y que tiene muy buenos resultados. ¿En qué año se puso en marcha el modelo D, Iñaki? Se puso mucho antes. Bueno, te quiero decir que me imagino que todos los comienzos son duros, ¿no? Pero que como hay un problema, que ya lo habíamos oído hasta la saciedad de que UPN ha gestionado todo fatal, resulta que llega ahora el nuevo gobierno que le va a arreglar todo y en vez de arreglar las cosas lo que hace es paralizarlo. Es decir, todavía no hemos oído una respuesta a cómo se va a arreglar el tema del PAI. Todo está fatalmente hecho, sí, pero ¿y una respuesta? Ninguna. Bueno, todavía no se sabe. Vamos Ese es el problema, que no se sabe nada.
Vamos a hacer un alto en el camino, porque en la entrevista no solo se habló, por supuesto, de educación, de la OPE y del PAI. Vaya tres juegos de siglas, OPE, PAI, PAI-OPE, que llevamos hablando de ellas bastantes meses, porque también hablamos de educación, de listas de espera, de sanidad, de reforma fiscal, de mucho más. Lo abordamos después de unos anuncios. Hasta ahora. Estamos de vuelta en Navarra en abierto. Nos habíamos detenido en la primera parte de nuestro tiempo de debate en analizar los titulares relacionados con educación que ayer ofrecía la presidenta Barcos en la entrevista que concedió durante una hora al director de esta casa, de Navarra Televisión. Hablábamos de la OPE y del programa de aprendizaje en inglés, y ahora vamos a repasar otros muchos titulares, desde sanidad a la reforma fiscal o su paso de la oposición a la dirección del gobierno. Esto es en lo que queda resumida este tiempo de entrevista. Durante 60 minutos, Uxue Barcos abordó las preguntas del director de Navarra Televisión. La presidenta Responde sirvió para repasar no solo sus políticas y decisiones en materia educativa. En materia sanitaria, Barcos se comprometió a mejorar las listas de espera durante esta legislatura. Se compromete a rebajar listas de espera de manera sustancial en estos 4 años de legislatura, con cifras y fechas. Y para ello no descarta abrir quirófanos por las tardes. Está en una mayor eficacia y racionalidad en el uso de nuestros medios una de las grandes posibilidades para sacar adelante esta cuestión, y no tanto en las peonadas. Defendió la decisión de rescindir el contrato por el que la CUN trata a sus trabajadores. Aseguró que mantendrá con la clínica aquellos convenios que beneficien a todos los navarros y mandó un mensaje tranquilizador a los trabajadores de la universidad. Nadie, ni mucho menos, se nos ha pasado por la cabeza en el gobierno, y no es eso además lo que se está trabajando en esta materia. Con la CUN va a sacar una persona con un tratamiento de quimioterapia de la clínica universitaria para llevarlo al hospital, ni mucho menos. Barcos defendió su reforma fiscal, que calificó de responsable y solidaria, y aseguró que incluso los que tengan que pagar más entenderán la decisión adoptada cuando vean mejorados los servicios públicos. Estoy convencida de que con el uso de determinados servicios que se van a ver mejorados será, no tengo ninguna duda, una mayor comprensión a esta medida, nunca fácil, nunca grata para un gobernante, pero lo contrario, repito, es mentira. Debate también responsable, dijo, aunque complejo, el de los peajes. Es que este es un debate que vamos a cometer. La presidenta respondió a las preguntas de periodistas navarros afincados en Madrid. Ya un gobierno de coalición, un gobierno de izquierdas, o el Partido Popular intenta un acuerdo, o si repetir de nuevo elecciones. Yo creo que necesita un recambio, y un recambio además con acuerdo entre fuerzas progresistas. El gobierno foral ha decidido que los reyes no presidan esos premios. No, pues dígame cómo se lo dijo pero, usted. Pues, con total naturalidad, que ante una mayoría en estos momentos parlamentaria que se reconoce en otra manera de ver las cosas, y evidentemente en la cuestión monarquía-república y una mayoría parlamentaria republicana, había que asumir las cosas con naturalidad. Y reconoció la diferencia notable de pasar de la oposición a asumir labores de gobierno. Diferencia notable, claramente, provoca una mayor preocupación o una mayor tensión. Pero con la satisfacción, concluyó, de ver cómo las cosas salen adelante. Bueno, pues son algunos de los titulares que dejó este tiempo de entrevista, y vamos a empezar por el principio de este resumen. Las listas de espera, de las que se ha hablado mucho también en relación al cierre del convenio con la Universidad de Navarra, con la Clínica Universidad de Navarra para la asistencia sanitaria a sus propios trabajadores. Desde la oposición dicen que el traspaso de 7.000 personas al Servicio Navarro de Salud incrementará unas listas de espera que han ido evolucionando, creciendo, mejor dicho, desde la mitad del año pasado hasta el cierre del ejercicio. Sí, además eso es una cuestión que no es subjetiva, es decir, los datos que el propio gobierno de Navarra ofrece muestran cómo desde que Uxue Barcos y el gobierno del cambio entró a gestionar la sanidad de Navarra han aumentado las listas de espera. Es decir, yo antes hablaba de que aún se está beneficiando de cierta herencia de UPN, pues porque lo vimos hace unas semanas en la tasa de paro, que el interanual le beneficia, pero que en los 6 meses de gobierno se ha empeorado. Y lo volvemos a ver con el tema de las listas de espera. Existe la discusión de si mintió o no mintió en el Parlamento, pero para mí eso, que creo que está constatado que no dijo la verdad, es menor. Es decir, lo que ella tiene que decir y reconocer es si en estos 6 meses han aumentado o han disminuido las listas de espera. Es decir, pero ahora se escuda en visiones interanuales,
pues hagamos una visión semestral, que no estamos hablando ni de un mes ni de dos, o comparamos este semestre con el del año pasado, de gobierno de gestión de UPN. Y obviamente los datos no mienten, es decir, mientras que el año pasado, desde julio a diciembre de 2014, con el gobierno de UPN, las listas de espera, por ejemplo, en primera consulta, se redujeron en unas 1000 personas. En este semestre de gobierno de nacionalista, pues han aumentado en 6000 personas. Es decir, para mí, como colofón, además, que planteé como gran novedad la gran idea de abrir los quirófanos por la tarde, cuando ya esta legislatura se están abriendo quirófanos por las tardes. Es decir, yo me sorprendo con las declaraciones que en ocasiones realiza la presidenta del gobierno. Es decir, hoy, esta tarde, se han abierto 4 quirófanos por la tarde. Ayer se abrieron otros 4 y mañana se abrirán otros 4. Es decir, 4 quirófanos ordinariamente de lunes a jueves están abiertos por las tardes desde la pasada legislatura, gracias, además, a una cuestión de organización, sin incrementar el coste. La presidenta habló de aprovechar recursos, para ser más exactos, dijo que era la solución aprovechar los recursos ya existentes, hacerlos más eficientes, y tachó, por ejemplo, la idea de las peonadas, que sí fue utilizada por anteriores ejecutivos regionalistas como solución a las listas de espera. Sí, bueno, al final, esto de las listas de espera, aquí UPN está intentando hacer ver que han aumentado, pero UPN mismo sabe que al final del año aumentan las listas de espera. Les pasó a ellos el año anterior. Te acabo de decir el semestre de 2014 y el semestre de 2015, es decir... ¿Que hay más o menos que ahora? Sí, sí. ¿En diciembre o en julio? No, en el periodo de 6 meses de julio a diciembre, en 2014... Estás comparando la resta de 2 meses del 2015 con resta de 2 meses de 2014. Esto es un poco complicado. Estoy comparando de julio a diciembre del 14 y de julio a diciembre del 15. ¿En julio de 2014 había más o menos que en julio del 2020? Esa es la cuestión. No, pero estas trampillas a los ciudadanos, desde luego, no les es manipularlas. Pero eso es a lo que me refiero, Iñaki, es que ahí estás cogiendo los 6 meses de gestión de UPN. Eso es lo que estoy diciendo, que está sirviéndose de la herencia de UPN, porque en los 6 meses de gobierno han aumentado las listas. Voy a reconocer, para que te sientas mejor, que UPN al final de la legislatura hizo algo por bajar las listas de espera. Pero que es tan sencillo como olvidémonos de UPN. En estos 6 meses han aumentado o han subido las listas. Y la realidad es que han subido. En interanual no. Más allá del asunto... Porque están haciendo uso de los datos de gestión de UPN. Pero bueno. Jorge Iñaki, más allá del asunto, de la lectura de los datos, de la lectura de las cifras, si lo comparamos con el dato interanual o si lo comparamos con la evolución dentro de un mismo ejercicio, la presidenta se comprometió con fecha y cifras a reducir las listas de espera esta legislatura y a acometer un programa que previsiblemente será presentado, lo dijo también en sede parlamentaria, para ver cómo se puede combatir un asunto que preocupa y mucho a los ciudadanos navarros, porque es una realidad que afecta a todos y que el Gobierno se ha comprometido a reducir, pero es una promesa que no suena. Es decir, todos los gobiernos intentan acotar este asunto y parece que tiene una difícil desenvoltura de la maraña. Sí, a mí me gustaría decir que el fin del convenio con la CUN a mí es de las noticias que más ilusión me ha hecho en los últimos años de mi vida. O sea, yo la recibí realmente con mucha alegría. ¿Pero por cuestiones técnicas sí, o ideológicas? No, ideológica. Ah, bueno, pues entonces hablemos de que es una cuestión ideológica también. ¿Y qué es prohibir a las mujeres abortar en clínicas públicas? Begoña, ¿No es ideología? Que no te digo que esté bien o mal. ¿Es malo aplicar la ideología a la política? Porque entonces nos vamos a casa. Que yo no digo que esté mal, que no digo que esté mal, además. Sí que puedo. Begoña, pero que entonces reconozcamos que es una cuestión ideológica. Pero si es que yo no lo niego. Bueno, pero que no la presidenta lo reconozca. ¿Pero qué ha hecho UPN y la derecha cuando ha gobernado? Pero ¿por qué no hablamos de lo que van a hacer, por favor, y lo que están haciendo? Vamos a olvidarnos de UPN. Déjame un momentico, por favor, déjame que termine mi intervención, luego discutimos lo que quieras. Es que has empezado con el debate de la CUN y evidentemente es nombrar el convenio de la CUN y que se abra también el debate, lógicamente, Begoña, pero bueno. Yo digo que a mí es una decisión que me ha hecho mucha ilusión, por motivos ideológicos, totalmente, pero es que además, de entrada, que a mí el hecho de que sea un motivo ideológico no me parece mal. Si es que los gobiernos y los grupos políticos están para hacer ideología y para trasladar a las políticas y a las cuestiones diarias la ideología. Y uno no vota a Pepe o a tal, sino que vota a una ideología. Dicho esto, ¿por qué? Me hace ilusión por cuestiones ideológicas y también por cuestiones técnicas. Porque, y esto no lo digo yo ni es mi afinidad ideológica, sino que hay 3 informes de la Cámara de Comptos, que han estado cuestionando sistemáticamente la gestión que se ha hecho de la sanidad pública navarra por Marta Vera y anteriores, ¿vale?, en los años de gobierno de UPN. ¿Vale? Hay informes de Comptos que nos gustan y que van a montar una oficina antifraude para decir otras cosas que Comptos, ¿no? Comptos también ha dicho que la gestión de algunas infraestructuras ha sido buena y eso no les gusta.
Pues si queréis hablamos luego de infraestructuras, estamos en sanidad. Sí. Sanidad. Y además es un tema que me ha tocado trabajar mucho y recuerdo el último informe que emitió Comptos, dijo, uno, que desde la Consejería de Sanidad había habido una opacidad extrema, la Consejería de Sanidad que dirigió UPN, una opacidad extrema en la transmisión de datos, pero que con los pocos datos que se tenían, uno, las externalizaciones o los convenios y la derivación de dinero público de todos, a centros del que no disfrutamos todos, no había supuesto una mejora en la eficacia de la sanidad pública, sino todo lo contrario. Entonces, cuidado con engañar. ¿Sabes lo que pasa? Cuidado con engañar. Que y que el PSN esté de acuerdo con este tipo de políticas, a mí pero que es que no es este tipo de políticas. me escandaliza. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora que hablas de engañar, cuando la presidenta Uxue Barkos en su toma de posesión hablaba de que iba a gobernar para todos los navarros y navarras, hablas tú de un motivo ideológico, comparto lo que dice Jorge, o sea, si el motivo es ideológico, que se diga claramente. Pero es que es malo. No, pero que se diga. No, pero lo que pasa es que no lo dice. Pero entonces habrá que preguntarle a Uxue Barkos por qué no lo dice. Habrá que ver si ese criterio ideológico es beneficio de la sociedad. Pero si lo ha dicho Comptos. No ha dicho Comptos. Lo ha dicho el portavoz Koldo Martínez, sí que lo ha dicho. No lo ha dicho Comptos. 2011-2012. Pero que no puede. El revanchismo y la persecución no pueden gobernar esta comunidad. Y si tengo oportunidad de venir aquí otro día, traeré esos informes de Comptos. Begoña, no se puede mentir. Y esto sí que va a beneficiar a la totalidad. De la CUN se beneficia la totalidad de los ciudadanos navarros. No se benefician de la clínica. Y estamos hablando de un 1% que va a ser perfectamente asumible. 7.000 pacientes perfectamente asumibles. Si redistribuimos recursos. Es una empresa de nuestra comunidad y contribuye al desarrollo de nuestra comunidad, como Volkswagen, como tantas otras, que no nos puede, en mi opinión, no nos puede cegar esto de la... Claro, y la mejor noticia ideológicamente. ¿En qué porcentaje, qué valoración hay de en qué contribuye la o sea, que no contribuye números? Números, si pagan aquí sus impuestos, tenemos que hablar de la implantación de las universidades, de lo que eso genera en cuanto a restauración, a hoteles, turismo de salud, por llamarlo de alguna manera. Entonces compensa todos los privilegios que se le han dado a la Universidad de Navarra y a los de Navarra tiene que ser jurídicamente revisado. Porque para mí no lo justifica. Como los terrenos, como el chantaje que se hizo con él. Que no, pero a ver, Begoña, dices que es una cuestión ideológica y que tú la aplaudes. Yo comparto también contigo que es una cuestión ideológica. Y frente a lo que ayer la presidenta decía, que poco menos que ella se ha sacado la oposición de presidenta del gobierno y que en el gobierno son todo técnicos, todo se hace con informes técnicos. Que es ideología pues y me entonces, parece bueno. Begoña, pero entonces no me lo digas a mí. Tendrá que preguntarse. Hombre, estoy hablando aquí contigo y si tengo oportunidad se lo diré a ella también. Pero lo que habrá que preguntarse es por qué la presidenta se escuda en cuestiones técnicas y no dice la verdad y no entiende que un gobierno político tiene que tomar decisiones políticas. Es lo que yo hablaba antes. Y en beneficio de toda 11 años en la oposición. Precisamente por eso se deriva la sanidad pública, a la pública. ¿Y entonces, porque es la única de la que disponemos todos los ciudadanos. Y entonces, Begoña, ¿por qué mientras se acaba este convenio se alargan otros con otras entidades privadas? Claro. ¿Por qué se aumenta la partida presupuestaria para otros convenios con entidades privadas? Pues yo como Begoña Alfaro, no hay que perseguir lo privado para... defender el cierre también o el fin de esos convenios. Pues este gobierno no lo ha hecho. Incluso ha prolongado un convenio que fijaba en 31 de diciembre de este año y lo ha prolongado un año más, sin ningún tipo de concurso público, con una entidad privada. ¿Eso está bien? ¿Qué convenio? ¿A qué convenio? Bueno, pues con otro hospital que cerraba el convenio, con San Juan de Dios. Con San Juan de Dios. Se van a mañana, se refiere Jorge Esparza a las enmiendas en materia de salud que mañana precisamente se van a aprobar definitivamente en el Pleno. Se han ampliado algunas partidas para concertar con determinados centros médicos privados y decían algunos partidos del cuatripartito que no es lo deseable, pero que mientras la situación esté así, Izquierda Esquerra, Podemos, en general los miembros del cuatripartito se referían a esta situación como no deseable, prefieren que sea la sanidad pública la que asuma el servicio a los ciudadanos, pero sí reconocían esa ampliación en algunas de esas partidas porque en este momento era necesario. Nadie me ha respondido a la pregunta de si se conseguirá por fin en esta comunidad terminar con el soniquete de las listas de espera. Pues, hombre, las listas de espera, a mí lo que me ha gustado de lo que dijo Uxue es que se ha comprometido a que se van a reducir, terminar, siempre tiene que haber listas de espera en la sanidad, se van a reducir y se van a comprometer, además eso sí que me gusta, a comprometerse a llegar a unos objetivos, que esto sí que es nuevo en política, ¿no? Vamos a comprometernos a bajar las listas de espera y además vamos a poner un objetivo, ¿no? Eso está muy bien. No lo dijo, supongo que se lo dejará al consejero, ¿no? Ese detalle. Eso sí que me gustó, el objetivo. Y también es cierto que la sanidad pública,
que sí que nosotros entendemos, como el Gobierno entiende que es una sanidad pública y tiene que ser universal, y ese es un principio ideológico que es incluso legal, pero bueno, hay partidos de derechas que no están de acuerdo con que tenga que ser universal. Que la sanidad pública es universal y gratuita, creo. No lo ha puesto en cuestión nadie aquí. No, parece ser que hay colectivos que tienen que ser excluidos de la sanidad pública, ¿no? Esto es un poco curioso. También, otra cosa que me parece muy curioso sobre este tema es la postura del PSN, porque hay una cuestión ideológica, es que la sanidad tiene que ser gratuita, pública y universal. Y para eso se necesita trabajar de determinada manera. Y hay otro modelo que dice, no hace falta que sea universal, el que pueda que se pague su seguro. Incluso hay el modelo Alcira, que se implementó en Valencia, que es, vamos a dejar toda una comarca a un hospital privado. Llegamos a un acuerdo con él y le pagamos, parecido a lo de la CUN, en vez de los trabajadores de una empresa, dejamos toda una comarca a un hospital privado. ¿Por qué no? Eso es una cuestión también ideológica, ¿no? Es lo que defiende aquí la derecha, pero lo que no entiendo es lo que defiende el PSN, porque en Valencia está en contra de eso y aquí está a favor. En relación al convenio de la CUN, ese convenio, si jurídicamente había que darle una vuelta y había que hacerlo jurídicamente posible, valga que me repita, pero no insisto, el tomar por criterios absolutamente ideológicos, es más, escuchando determinadas declaraciones de algún portavoz, en este caso de Koldo Martínez, suena quiero decir, hasta la propia presidenta le disgustó. Lo que pasa es que no es lo mismo lo que dice la presidenta, quizás, o parece ser que no es lo mismo lo que dicen entre los medios de comunicación que luego en el seno del propio gobierno, ¿no? Porque no le gustó para nada el comentario, pues suena a cierto criterio, pues como decía Jorge, y en ese caso comparto. O sea, si son criterios ideológicos que se nos digan a la ciudadanía y sabemos, el gobierno que tenemos, lo que representa y hacia dónde nos lleva. Pero si nos dicen que son criterios técnicos... Hay otro argumento, porque todo el rato recurrís a eso, ya está claro, y yo personalmente creo que es ideológico. Pero es que la presidenta no lo ha dicho. Lo que dijo la presidenta es bueno, lo que hay que tener en cuenta. O sea, a mí me parece muy honesto que tú digas eso, pero la presidenta de todos los navarros ayer nos mintió. Ayer nos mintió, otra vez más, se escudó en cuestiones técnicas. Que son cuestiones técnicas y que son números, y que si tengo oportunidad, insisto, de venir aquí el próximo día, traeré los informes de la Cámara de Cómputos. Ahora, habiendo defendido en Madrid la modificación constitucional que hace que se haya tenido que meter tijeretazo en los gastos en sanidad, vengáis a defender la sanidad pública. A ver, al final es mucho más sencillo, entiendo, y él me lo ha apuntado. Es decir, hay que preguntarle a la gente si está dispuesta a pagar más, que va a haber gente que está dispuesta a pagar más porque una política ideológica se lleve a cabo y toda la sanidad la gestione la sanidad pública, o si hay gente que lo que pretende es que el gobierno preste un servicio de la manera más eficiente, y si para eso hay posibilidad de que por medio de un convenio a todos los navarros nos cueste más barato prestar un servicio, pero es que no está demostrado que sea más barato, presta. Que todo lo contrario. Bueno, pues si vamos a lo técnico, sí. Que todo lo contrario. Lo que no creo que compartan muchos ciudadanos de Begoña es que lo que se supone la clínica para el desarrollo de esta comunidad que sea cero, que no aporta nada, como has dicho tú. Creo que es una afirmación... Yo no he dicho que no aporta nada. Yo he dicho que sí hay un estudio real del gasto que nos supone frente al beneficio. Bueno. Esto es como en una casa, como en una empresa. Yo, para ver si algo es rentable, lo hago en mi casa y lo hago en mi negocio. Pues bueno, va a ver lo que gasto y lo que invierto. Imagino que el gobierno lo habrá hecho para tomar esta decisión, ¿no? Vamos a cerrar el debate del convenio o contrato con más rápido. Vamos a cerrar el debate del convenio del contrato con la Universidad de Navarra, con la clínica universitaria, porque vemos que daría casi para cerrar el tiempo de debate, pero también queremos analizar, hemos ido al fondo, vayamos un poquito también a la forma. ¿Cómo visteis a la presidenta, ¿no? Ya ha tomado posesión, lleva meses ya dirigiendo el Ejecutivo, y yo no sé si hay una valoración de un uso de barcos diferentes, si no, si mantiene su estilo, si veis, denotáis algún factor nuevo. ¿Cómo visteis en general a la presidenta en la entrevista? Yo lo he dicho antes y voy a repetir mi apreciación. O sea, a mí me da la sensación de que con uso de barcos llueve sobre mojado, es decir, mucho palique y poco lerele. O sea, todos sabemos que tiene un pico de oro, que sale de todas perfectamente, que ella todo le resbala. Pero no dio ninguna respuesta concreta. Es decir, tiene que ser consciente de que después de 11 años ostentando cargos políticos sin ningún tipo de responsabilidad, ahora es ella a quien le compete tomar las decisiones. Y ahí se acertará y se equivocará, como hemos hecho todos, pero que las tome. Porque claro, en la oposición se vive muy bien, igual que el resto de formaciones políticas que ahora están en el gobierno, pero es que gobernar es otra cosa. Iñaki, ella sí lo decía, ¿no? Decía, se trabaja mucho en la oposición, otro tanto se trabaja en el gobierno, la responsabilidad es distinta, la intensidad, la tensión, aunque también gratificante poder tomar medidas que afectan finalmente a los ciudadanos. Sí, yo la vi muy bien, habló de maravilla, sin cortarse por nada, o sea, se la ve
que como siempre lo hemos conocido como parlamentaria, como política, pues que domina el espacio televisivo, habla de maravillas, explica con muchísima claridad y sabe siempre de lo que está hablando. No hay que olvidar que es periodista en su formación profesional, además. Tiene su influencia, desde luego, ¿no? Pero bueno, que realmente los temas políticos los conoce de maravilla, incluso pues temas que le sacaron ahí de unas declaraciones de Miguel Sanz, enseguida sabía de qué estaba hablando de Miguel Sanz y por qué era mentira lo que estaba diciendo, o sea, enseguida de maravilla, ¿no? Y no se le nota, curiosamente, pues yo la veo como siempre, incluso más guapa que antes. Bueno, yo considero que es una gran comunicadora y es una mujer inteligente y muy hábil. Entonces, desde ese punto de vista, la entrevista, pues así me pareció. Lo que pasa que, quiero decir, no hay que, más allá de que una mujer sea hábil, inteligente, sepa contestar a un periodista, precisamente además viniendo de la propia profesión, lo que me preocupa es sus decisiones, las decisiones y cómo está llevando el gobierno. Creo que tiene serias dificultades en un gobierno de tanto color y lo estamos viendo, o sea, en cuestiones identitarias y en cuestiones, quizás, si se me permite la expresión, un poco más superficiales, como el tema de los príncipes, y que si llamó al rey, si no le llamó, que está clara la respuesta y nos están llevando muy... O sea, se expresa fenomenal, pero cuando entramos a hablar de temas importantes como la sanidad, como la reforma fiscal, como las cuestiones que afectan a todos los ciudadanos, creo sinceramente que yo estoy francamente decepcionada con este gobierno y en particular con la presidenta. ¿Begoña? Sí. Bueno, yo sí tengo que hacer valoración del gobierno, creo que hace falta más tiempo para ver resultados, y si hago una valoración de la entrevista que se le hizo ayer, sí que creo que hay determinadas cuestiones que pasó muy por encima, sí que creo que tendría que haber sido más concisa y más clara. Pues por ejemplo el tema de los peajes. El tema de los peajes yo eché en falta un poco de concreción en el tema. Sí que eché en falta, por ejemplo, en el tema de los premios Príncipe de Asturias, iba a decir Príncipe de Viana, el hecho, bueno, de incidir un poco más en esa falta de legitimidad que algunos vemos en los príncipes como instituciones que no han sido democráticamente elegidas y bueno, en esos valores republicanos. Sí que hay varias cuestiones en las que eché en falta un poco más de compromiso, de claridad y de pronunciamiento. Sí que el balance general que saco, y me gustaría que así fuese, es que podamos ver en los próximos meses o durante la legislatura un gobierno que se decante más hacia la izquierda. Eso sí que creo que es necesario, sí que eché en falta un poquito ayer pronunciamientos pues más hacia mi terreno en este sentido y bueno, espero que lo veamos en los próximos años. Bueno, sí, Jorge. Decía Begoña, y yo comparto con ella, el hecho de que no profundizó en según qué cuestiones. Yo me había apuntado, o sea, se le preguntó a la OPE para cuándo y no sabemos si la lista única iba a ser, tampoco se sabe qué iba a pasar con el resto. La OPE dijo que se aprobaría por el gobierno el próximo miércoles. Sí. Bueno, pero no se sabe todavía en qué condiciones. ¿En qué condiciones? Sí. No sé, sí. Dijo que humanidades en la una, pero no se sabe dijo que el agua tiene que llegar a Tudela, pero no sabe si con esto o no. Vamos, poco menos que ella le encanta, disfruta con el himno de Navarra, pero no sabe por qué no sonó en el acto de conmemoración del convenio económico. Es decir, a mí preguntaría a los compañeros, ¿qué titulares dio ayer Usue Barcos? ¿Qué respuestas concretas dio novedosas o qué dijo nuevo en la entrevista? A mí me pareció que es lo de siempre, mucho darle vueltas, como decía Elma, habla muy bien, pero que es que eso ya no nos sirve, eso sirve para una diputada, para que sea la mejor valorada, pero para que sea la presidenta, todos los navarros lo que tiene que hacer es... Eso por desgracia ha servido demasiadas veces aquí en Navarra, en Madrid y en muchos sitios, y de hecho, hilando con esto, yo sí que aprovecharía... no vale el y tú más y yo lo he hecho todo estupendo. Aquí hemos tenido presidentes insufribles, presidentas insufribles, demasiados políticos y políticas aquí en Madrid que no se han mojado y que han hecho cosas mucho peores. Vamos a dejar, porque esto acaba de empezar, vamos a dejar un poco de margen, sí. Hombre, no vengamos con versiones apocalípticas. Me agrada que siga la UT, me agrada. Las versiones apocalípticas, si recuperamos las declaraciones de antes de campaña, habría que ver cómo estaba Navarra. O sea, Navarra se hundía, la sanidad estaba fatal, esto era una emergencia social, empoderamiento de la gente, recuperarla. Oye, han pasado 6 meses y la única ley que se ha hecho en Navarra es para subirle los impuestos a los ciudadanos. Eso no es cierto y no se puede mentir a la gente que nos está escuchando. Jorge, no se puede mentir a la gente que se está oyendo, porque se ha modificado la renta básica.
Porque Bueno, por cierto, para darle una cantidad presupuestaria menor a la que el año pasado se gastó. Para permitir que 8.000 familias más entren, Jorge, no mintamos, no mintamos, por favor. Podemos tener una discrepancia, pero no se puede mentir a las personas. La asignación presupuestaria para renta básica de estos presupuestos, a ver, o sea, lo tengo aquí, la coordinadora de ONG de Navarra, la red de lucha contra la pobreza, o sea, esto no es UPN, esto no es ruido mediático, esta gente es la que se queja de estos presupuestos. Siento decirte de verdad que te vas a ver frustrada porque si esperas que haya políticas de izquierdas, cuando lo que seguiré impera... pensando y seguiré peleando porque cambie el tema, y aunque me frustre, y yo no junto lo a ti, creo no, tampoco, te lo he dicho con todo el cariño, pero quiero decir, difícilmente veremos políticas de izquierdas cuando lo que prima es el nacionalismo y la identidad, y lo identitario y el nacionalismo choca de frente con lo que es políticas de izquierdas y progresistas que están haciendo que en vez de mirar más hacia afuera de Navarra, de las fronteras, miremos más hacia adentro y hacia nuestro... Tendremos que pelear, Bueno, yo creo nos vamos a despedir. Le voy a dar 5 segundos a Iñaki, brevemente. Sí. Yo creo que la situación de emergencia social que decía Uxue Barkos que estábamos durante la campaña en situación de emergencia social sigue. Yo creo que, y pensar que un gobierno va a llegar al gobierno y va a acabar con una situación de emergencia social en 6 meses es no conocer la economía, ni Navarra, ni lo mal que lo está pasando la gente. Eso se decía, Iñaki, en 6 no meses tengo tiempo no creo que para nadie se haya más, comprometido no a puedo eso. abrir este debate ya, me gustaría, ya vemos que claro, abordar la política de toda una comunidad en 60 minutos, complicado para el tiempo de entrevista y también para el tiempo de análisis. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestras opiniones y a ustedes, como siempre, por estar ahí una semana más. Ya saben que siempre tienen una cita cada semana con Navarra en Abierto. Adiós.